A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Isaías. Hear me, O islands. Escúchenme, Listen, islas, O distant atiendan, peoples. pueblos The lejanos. Lord called me from Estaba earth. yo en el From my vientre y el mother's Señor womb, me He gave me llamó my en name. las entrañas He made maternas me a y sharp-edged pronunció mi sword, nombre. and Hizo concealed de me mi in the boca shadow una of His espada wing. afilada, me He made me a escondió en bow la and arrow. sombra de su In a mano, quiver He me hid hizo me. flecha In His quiver bruñida, He hid me me. guardó en su aljaba You are y me my dijo, servant, He said tú to eres me, mi esclavo, Israel, Israel, through de whom I quien show my estoy glory. orgulloso. Though I thought Mientras I yo had pensaba, toiled in vain, en vano and me for he nothing, cansado, en viento uselessly y en spending nada he my strength, gastado mis fuerzas. yet my reward En is with the realidad, Lord. mi My derecho lo recompense is llevaba with el my God. Señor, mi salario lo For now tenía the mi Lord has Dios, y spoken. ahora habla el He Señor, formed me que as desde a el servant vientre from me the womb, formó siervo suyo, that para Jacob que may be le brought back to trajese a him, Jacob, and para Israel que gathered le to him. reuniese a Israel. I am made Tanto me glorious honró in el the sight of the Señor y mi Lord, Dios fue mi and my fuerza. God is now my Es strength. poco que seas mi siervo It is too y little, he said, restablezcas for you to las be my tribus servant, de Jacob to raise up the y tribes of Jacob, conviertas a to los restore the survivors supervivientes of Israel. de Israel. I will make you a light Te to the hago nations, luz de las that my naciones, salvation may para reach que to mi the ends of the salvación earth. alcance hasta el confín de la Pharaoh tierra. Domini. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo.
Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Hail to our King. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. Glory and praise. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Reclining at table, En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo, was deeply troubled. les aseguro Amen. que uno de ustedes One of you will. me va a entregar. The disciples looked Los at one discípulos se miraron unos a otros perplejos whom he meant. por no saber de quién lo decía. His disciple Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, was reclining. estaba a la mesa a su derecha. So Simon Peter Simón nodded. Pedro le hizo señas para que averiguase Amen. por quién lo decía. He leaned back Entonces against él, Jesus apoyándose en el pecho de and said to Jesús, him, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesus answered, Le contestó "It Jesús, is the one aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. So he dipped Y the untando el pan, morsel and took it se lo dio to Judas, a Judas, son of Simon. hijo de Simón del Iscariote. After Detrás Judas del pan took the morsel, entró en él Satanás. entered him. So Jesus Entonces Jesús le dijo, said, "What you are going lo to que do tienes que hacer, hazlo enseguida. now, none of those Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. to him. Some thought that Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. when he had left, Cuando salió, dijo Jesús, now is the Son ahora es glorificado el Hijo del Hombre, is glorified y Dios in him. es glorificado en él. God is glorified. Si Dios es glorificado en él, God will also también glorify Dios lo glorificará en sí mismo. him, and he will Pronto glorify him. lo glorificará. My children, Simón I will Pedro be with le you dijo, only Señor, a little while longer. ¿a dónde vas? Jesús le You will look respondió, for me. a donde As yo I voy, told the Jews, no me puedes I go, acompañar you cannot come. ahora. So now, Me acompañarás más tarde. Simon Peter said to him, Pedro "Where are you replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? going?" Where I am going, Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, though you will con que follow darás later." tu vida por mí. Peter said to Te him, aseguro Master, why can que I no not cantará el gallo my life for you? antes Jesus answered, que me "Lay hayas down your life for me. negado Amen, I say to you, 3 the veces. cock will not crow before you deny me 3 times. Verbum Domini. Laus tibi Christe. In the section of En la sección Isaiah del profeta Isaías que chapter 40, comienza en el capítulo 40 y va hasta el there are 55, 4 hay 4 songs of the servant of the Lord. canciones, cantos del This, siervo del Señor. this and every Holy Week, Y esto en todas las Semanas those 4 Santas. songs Escuchamos esas 4 on Monday, canciones o cantos Tuesday, and Wednesday el lunes o of martes Holy y Week. miércoles We de la hear the Semana first Santa. Escuchamos los The primeros fourth 3. one, El and cuarto, perhaps the most magnificent quizás of el más so magnífico Isaiah 53, de Isaías will be 53, Good Friday before escucharemos the Passion. el Viernes Santo antes de la Pasión.
In the first one that we saw, En la primera lectura que vimos ayer, la misión of the Lord de este siervo del Señor is portrayed es with visto enthusiasm con gran entusiasmo y optimismo that he will bring justice en to cuanto the a que Él traerá justicia a la tierra. that Y earth. Isaiah 42 en Isaías cited 42 in the es gospel, algo citado en los evangelios clear reference to Christ con clara himself. referencia a Cristo mismo. Now we see in this morning Vemos en esta lectura de esta mañana of those servants la songs, segunda parte de estas canciones de siervos, en que se llama a sí mismo, el día del Señor lo dice, tú eres mi siervo. and in this Y en we esto see something vemos of a change. algo de un cambio. mission La is still misión es algo que se da But there's aún, also pero también note hay una nota that things will not go que las so cosas well. no irán tan bien para el siervo. First of all, notice En primer lugar, that the fíjense song en is que addressed el to canto the es islands dirigido and distant peoples. a las islas These islands personas and distant distantes. peoples Estas islas y refer personas to the distantes se islands refieren off a las of the islas of fuera de la Asia Minor, costa now Turkey. del Asia Menor, Various islands hoy día inhabited by Greeks, Turquía, varias islas habitadas por Persian, griegos. who was Ciro, the king Ciro, el persa, Persia at the que time fue this rey was de written, Persia en aquella época en que esto fue had escrito, just conquered acababa de islands, conquistar included esas them islas y in las all había Asia incluido, Minor como toda into Asia Menor his también, empire. en su imperio. And when this Y was cuando esto fue he was escrito, on the verge él estaba a punto de conquistar a Babilonia, written in lo cual hizo 539. en el año 539. This, Por lo BC, tanto, vemos So, esto, this is something y esto es addressed algo que está to the dirigido farthest reaches of a los confines Persia, más lejanos far west del they could go. And all the other imperio people persa, tan lejos como el oeste puede llegar, y toda esa gente que había sido conquistada of those, por Ciro, really, el persa, upstanding conquerors, leyendo great people. las grandes conquistas de la gente de la antigüedad. Then the servant Entonces, begins to speak los siervos comienzan a hablar, to el siervo, all of these different people, so a that todas he estas is diferentes not personas, only por addressing the lo people que of él no Israel, solo está dirigiéndose al his pueblo de mission Israel, no, goes su far misión beyond va Israel. mucho más allá de Israel. And he speaks about Él himself, habla acerca de that sí the mismo, Lord que called el me from Señor birth. dice, From me my llamó mother's desde el womb, nacimiento he mío, gave desde me el my name. vientre de mi madre me dio nombre. Cannot help but Uno think no of puede the evitar call pensar of the en el prophet llamado del Jeremiah, profeta and Jeremías, that this y que brings up one esto aspect trae consigo un of the aspecto servant. del siervo. He is Él going to es be like a prophet. alguien que va a And ser he's como going un to have the profeta characteristics y va a tener las of características somebody who de ser speaks the alguien que word of the habla las palabras So del that's Señor. one aspect of De him. manera que este es un aspecto de él. Then he describes himself Entonces se describe as being a sharp como edge un ser and a polished arrow. como si fuera una espada Now, de gran these filo, are two y estas son different dos kinds of diferentes clases de armas. weapons. One of them is for Una close es combat, para the el sword. combate It only cuerpo a works cuerpo. when you're La next espada to the solo person funciona you're going cuando to uno esté kill. junto a la persona a la que quiere The matar. arrow is a long La flecha, sin embargo, es distance. You can shoot it un at arma a a larga distant distancia. Uno la puede enviar And desde this cierta distancia. use Este of uso the de image of la the imagen weapon, of the sword, del arma, de arrow, la espada y all the la way flecha back regresan to the book of Judges. al libro de los jueces. One of the judges Uno de los had jueces, been asked by the a él king se le había of Moab, pedido el "What message rey do de you have from Moab, the Lord?" And ¿qué he stabbed mensaje him tienes with del a sword. Señor? Y lo And atravesó the con image una espada. of the word of God La imagen de la being palabra de a Dios two-edged es sword. como si fuera una Continued espada from de that doble filo point on, que continuó desde ese all punto the en way through adelante the book hasta of el Hebrews libro de and Hebreos Revelation. y de So Revelaciones. that
Por lo tanto, en Hebreos 4, la palabra de Dios es de verdad una espada de dos filos. En Efesios 6, después de describir la armadura de los apóstoles de Cristo y de los discípulos de Cristo, es la única arma ofensiva, era la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Y de la boca de Cristo viene una espada de doble filo en el libro del Apocalipsis, puesto que esta es la palabra de Dios que proviene de su boca. Una y otra vez es una palabra que corta y se mete en la profundidad. Y entonces dice, tú eres mi siervo, Israel, a quien he mostrado mi arma. Este es un versículo asombroso cuando uno piensa en cómo un siervo va a ser aquel por mediación del cual el Señor ha escogido su gloria. No es algo esperado. De hecho, tiene alguna resonancia con el Salmo 2, versículo 7, que es algo que se trata del rey mesiánico. Por lo tanto, este versículo también significa que el siervo no es solo alguien que va a ser un profeta que va a hablar las palabras de Dios por todas partes y cuya eficacia, cuya palabra atravesaría a la gente cerca de él y los que están a gran distancia también. Pero él también va a ser como el rey mesiánico y él va a glorificar al Señor. Piensen acerca de este versículo cuando estén leyendo Juan capítulo 12. Justamente después de la entrada a Jerusalén, el Domingo de Ramos, hay algunos griegos que vienen y entran y quieren hablar con Jesús. Y con Felipe y Andrés. Y quieren hablar con Jesús. Probablemente escogieron a Felipe y Andrés porque tenían nombres griegos y posiblemente hablaban algo de griego y servirían de traductores. Cristo, no obstante, no solamente ve esto como algo curioso, sino que Él trae el punto que ahora es el momento en que debe glorificarse al Hijo del Hombre y dice al Padre, glorifique a su Hijo. Y en ese momento el Padre dice, lo he glorificado a Él y lo volveré a hacer. En el Evangelio del día de hoy, entonces vemos nuevamente a Jesús ser proclamado. Ahora es que el Hijo del Hombre es proclamado y Dios es proclamado en Él. Y si Dios es glorificado en Él, Dios entonces lo glorificará en sí mismo. Y Él lo glorificará inmediatamente. Estos versículos se refieren al sufrimiento de Cristo como glorificación, porque su gloria comienza con su sufrimiento y con su muerte, y continuará hasta la resurrección y la ascensión. Sin embargo, la totalidad de la crisis de sufrimiento, de muerte y de resurrección de Cristo y de su ascensión, es decir, el misterio pascual, como le llamamos, es una forma de glorificar al Señor. En esta forma, Él está mostrándose a sí mismo y hace referencia de vuelta a este versículo en que dice acerca de sí mismo y se da cuenta de que Él es el siervo del Señor. El siguiente versículo es el que comienza a tomar un poco de lo oscuro en la canción del siervo, pese a que pensé que había trabajado en vano
y por nada, uselessly spent my strength. sin motivo alguno, Notice gasté mi that fuerza. our Lord Fíjense en que el John Señor 12 en Juan 12 y 13 speaks of this habla glorification acerca de esta immediately glorificación before inmediatamente his antes own death, de su the propia sufferings muerte, and the death. de los sufrimientos y de su muerte. And Y this verse este about versículo the Messiah, acerca del thought he had Mesías, toiled in vain and for que nothing, pensó que se había gastado su tiempo por gusto, que había trabajado por gusto, es muy apropiado para el Evangelio del día de hoy, porque no tan solo es que el pueblo no entiende a él, sino que su propio apóstol Judas has planned and ha executed planificado y ha ejecutado una and traición, that betrayal y que took esa place on traición Holy tendrá Thursday lugar night. el jueves en la noche, el And jueves at the santo, Last Supper, y que en la he última sends cena Judas out envía a to do what he Jesús must do quickly. a hacer lo que tiene que hacer. And that it's at that point Y es that en ese Satan momento que enters Satanás entra into Judas en and he Judas goes and does y va the y betrayal. hace la traición. Then we also see Entonces Peter, también vemos a Pedro promises to que stay with promete Jesus, even to the mantenerse con point of Jesús dying incluso for him. hasta el All punto de the morir por Gospels él. have Todos him los protect evangelios that he would die for dicen que él moriría por But Jesús. Sin each embargo, of the Gospels cada uno de los has Jesus evangelios predicted tiene a Jesús that que Peter is predice going to que deny Pedro va a before denegarle the cock crows. antes de que cante el And gallo. This denial, Esta as well denegación, as Judas' betrayal, así como la traición going de to be Judas, something va a ser that algo would make que the ministry of Christ haría al seem to ministerio be de Cristo a toil parecer in vain, un trabajo en something vano, useless. algo sin The rest propósito. of the apostles El resto are de los also going to apóstoles run away. también van a And there escapar will be no y no disciples habrá around. discípulo ninguno So that it'll seem to alrededor. be Parecería senseless. algo sin sentido. And this note Y gets que esta picked nota que in the es next tomada two en servant songs. los Each dos of the próximos next two cantos, servant songs gets cada una de even ellas more dim. se We vuelve see más the triste. sufferings of Vemos el Christ sufrimiento de being Cristo predicted porque es algo as que es something that predicho, is como inevitable, que es algo and that this inevitable inevitable, suffering y que este sufrimiento also will have inevitable meaning. también The tendrá servant significado. is not El suffering siervo uselessly. no For va one a thing, sufrir por the gusto. fact that it El is hecho de part que of the es prophecy parte, forma of parte the de la servant profecía shows that del the suffering siervo, servant muestra que el has been chosen, siervo and that que this was sufre part ha sido of God's escogido y que esto plan forma for parte the del plan redemption of the de world. Dios para la redención del mundo. But suffer, Sin embargo, sufrirá. and this is the first Y note of the esta es la coming primera suffering nota that the servant del will próximo sufrimiento que tendrá el siervo. But Sin as embargo, in the other, como especially hace in en Isaiah lo 53, otro, especialmente en the Isaías same note of 53, suffering la misma has a nota de word of sufrimiento hope. tiene una palabra Yet my de reward esperanza. is with the Sin Lord. embargo, mi My recompensa será recompense con el is Señor, with my God. dice, con mi Dios. Has a Él trust in Tiene God confianza even in the en midst Dios incluso en of the medio difficulties. de las dificultades It is suyas. not the No final es story to have el relato promise. final el tener God's el reward problema will be en there for la you. recompensa del And, Señor. of course, that Sí, will be por seen supuesto, esto on va a ser algo que Easter será Sunday. visto el domingo de But resurrección. his mission is Su in the misión, midst sin of that. embargo, se encuentra en medio de Then todo we esto state, y será first, vuelto a decir primeramente It que is too little es for you muy to poco be my para ustedes ser raise up the sus tribes of siervos, para Jacob alzar and las restore tribus de the Jacob survivors of y restaurar a los restauradores de too Israel. small a task Es demasiada pequeña la just tarea que él have a sencillamente mission va a to the tener people una of misión para el pueblo de Israel. Christ, during Cristo, his earthly durante ministry, su ministerio had limited terrenal, himself se había to the limitado people a sí of mismo al pueblo de because Israel, they were the porque people of the ellos promise, eran el pueblo de la and the promesa Messiah y had el to come to Mesías, them que first. tenía que venir el This Mesías was the primero a task donde él, y esto of es algo fulfilling que
iba a formar parte de hacer cumplir 1800 años de profecías datando de la época de Abraham, del padre de Israel. Sin embargo, no va a ser una misión que se detenga con Israel cuando el Señor le dice al siervo, eso es demasiado pequeño. Entonces te haré a ti luz de naciones, que mi salvación pueda llegar hasta los confines de la tierra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús, nuestro Señor, dice, yo soy la luz del mundo. Él se identifica a sí mismo nuevamente como este siervo. Él está cumpliendo esta profecía y lo hace verdaderamente algo que se aplica a sí mismo de una manera muy explícita, y que su salvación llegará a los confines de la tierra. Cuando Él es alzado de los muertos, de entre los muertos, Él da a sus discípulos esa nueva comisión para ir hasta los confines de la tierra. En Mateo 28, Él les enviará a todos sus pueblos. Y Hechos, capítulo 1, versículo 7, antes de que haga nada, Él ratifica el mismo punto que está enviando a los apóstoles hasta los confines de la tierra, de manera que Él hace cumplir esto y nosotros formamos parte de este cumplimiento suyo, reviviendo aquí en el fin de la tierra, en fines de la tierra que aún no conocían. Y el Evangelio sigue diseminándose por medio de tierras y hasta el día de hoy. Así que recordemos que Cristo es el siervo del Señor que está pasando por su pasión, y vean que esto no va a ser algo que va a ser el fin del relato, ni es una tragedia. Más bien es un plan de Dios que utiliza a Cristo como su siervo para redimir a toda la humanidad, y nosotros estamos compartiendo eso.